Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tecnolive Plus. Hoy te voy a enseñar cómo puedes convertir tu teléfono Android en una pantalla que te muestre información importante de tu computadora en Windows 10. Por ejemplo, podremos ver informaciones como lo que es el calentamiento de la tarjeta gráfica, el uso que se le está dando en el momento, también el uso del micro, la temperatura que está ocurriendo en tiempo real de ese micro, la RAM, el almacenamiento interno de la computadora. En fin, tenemos muchas informaciones que podemos personalizar en esa pantalla en nuestro dispositivo Android. Aparte de todo lo que te estoy comentando, todo esto va a ser posible mediante Wi-Fi, o sea, no va a ser necesario la conectividad de un cable. Así que no te pierdas el video porque seguramente te va a encantar lo que vamos a hacer y si eres gamer, lo vas a amar. Ok, vamos a enseñarte cómo puedes tener todas las estadísticas de tu computadora en la pantalla de tu teléfono Android sin necesidad de cable. Importante. Primero, debes de descargar una aplicación que se llama Pythik App Server. Esto es para Windows. En la descripción del video te estaré dejando el link. También te estaré dejando el link para que descargues la aplicación en tu teléfono. Importante esa parte. Ahí vas a ir y descargas la aplicación directamente desde la Play Store. Segundo, el teléfono debe estar conectado a la misma red local que la computadora. Y esto es por Wi-Fi. No se puede hacer por USB. O sea, no se puede usar cable. Esto solamente se puede hacer por Wi-Fi y debe estar conectado a la misma red local. Importante, no es necesario que esta red contenga internet, o sea, tenga acceso a internet. Simplemente debe estar conectados a la misma red local y punto. Ahora sí, vamos a la instalación de la aplicación en la computadora. Este proceso es bastante sencillo. Esta aplicación, digamos que no es nada del otro mundo y cualquier persona que tenga la intención de hacerlo, lo puede hacer sin problema. Si se dan cuenta, también descargué 3 cosas más que ahora les voy a enseñar para qué son, pero vamos por partes. Ahora vamos a abrir la aplicación para mostrarles rapidito cómo funciona. Ok, aquí tenemos lo que es el servidor. Recuerden que la aplicación del teléfono se va a conectar al servidor de la computadora para poder obtener las personalizaciones de los widgets que les voy a estar enseñando ahora. Aquí vamos a poder lo que sería añadir esos widgets, tanto sea por ejemplo la temperatura de nuestra tarjeta gráfica, el uso de del CPU, o sea del micro, el uso de la memoria RAM, en fin, aquí está todas las configuraciones que podemos añadirle si deseamos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos acceso a algunas cuantas. ¿Por qué lo sabemos? Porque los iconitos salen perfectamente. Cuando los iconitos salen con error es porque el módulo es inválido, o sea, no está bien instalado o no está abierto. Ahora les explico esta parte. Entonces, para poder utilizar MSI, ¿por qué les digo MSI? Porque para mí es el módulo más completo y en la descripción del video te estaré dejando el link en donde lo descargué, porque desde la página oficial de MSI me dio error. De hecho, Windows Defender me lo borraba cada vez que lo descargaba, entonces no entendí esa parte. Te voy a estar dejando en la descripción del video en la página donde lo descargué, que es guru3d.com, y ahí puedes acceder e instalarlo. De hecho, nosotros lo vamos a instalar ahora para que puedan tener una experiencia más bonita en el video y puedan entender algunas cosas. Ok, ya terminó. Entonces vamos a ejecutar el programa. Saben, me da error de vez en cuando. No entendí esa parte, pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrirlo como administrador y ahí está el programita. Entonces, en este caso no vamos a utilizar nada aquí. Vamos a minimizarlo. Importante, tienes que minimizarlo para que ahora puedes darte cuenta de que ya te salen en Pythik App. Miren los iconitos como cambiaron, ¿vieron? Eso es que ya está todo disponible para poderlo utilizar. Entonces vamos a ir al móvil para poder conectar el móvil con la computadora. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la aplicación en nuestro teléfono móvil después de habernos conectado a la red local. Recuerden, debe estar conectado a la misma red local para que esto pueda funcionar. Entonces vamos a abrir la aplicación y de forma automática va a reconocer que existe una computadora con el servidor de la aplicación instalada. De hecho, ya se ha conectado
sale tanto en el teléfono móvil como sale aquí en el programa en Windows. Me reconoce incluso hasta el dispositivo cómo se llama. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para añadir el primer widget es muy sencillo. Vamos a que decidamos. Por ejemplo, vamos a poner lo que es el uso del CPU. Aquí le vamos a poner CPU. CPU. Es que estoy de noche y no veo mucho. Y aquí podemos personalizar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos esto. Tenemos el color con el cual va a salir la barrita. Por ejemplo, vamos a ponerle azulito oscuro. Podemos ponerle lo que es barra o círculo. Darle formato. Miren todo lo que es en personalización, las opciones que tenemos. En fin, el tamaño. Tenemos muchas cosas. Entonces le damos OK. Y automáticamente nos sale ya en el teléfono móvil, como puedes estar viendo en pantalla. Ahora, en el teléfono móvil también tenemos ciertas personalizaciones. Como por ejemplo, si dejamos apretado el widget con el dedo, por supuesto, vemos que tenemos la posibilidad de ponerlo más ancho, más grande, más largo. En fin, lo podemos personalizar, pero si lo dejamos apretado también lo podemos arrastrar para el lugar que nosotros deseemos. Entonces, esta aplicación, si utilizas lo que es la pantalla que se gire automáticamente, puede virarse y ahí puedes acomodar los widgets que vayas a utilizar poco a poco para que tenga un mejor aspecto, no sé, como más te guste. Y todo esto puede ser, recuerde, personalizado a tu gusto. Aquí la imaginación no tiene freno, así que simplemente debes hacerlo y punto. Por ejemplo, miren, en esta opción tenemos para ver lo que es los FPS. Aquí está, y aquí tenemos los FPS de la computadora. En este caso es súper bueno, principalmente para las personas que juegan, porque es súper rico ver las estadísticas de tu computadora, de tu tarjeta de video, si se está calentando, si no se está calentando, porque lo tenemos ahí desde nuestro móvil, muy cerquitica, sin necesidad de estar viendo números raros en pantalla, ni nada por el estilo que estorben la experiencia al estar jugando. En fin, esto es lo básico, lo que sería la instalación del programa, la instalación de la aplicación en el teléfono, cómo se conectan y también las ventajas que puedes tener al instalar extensiones o módulos, como quieras llamarle, en el programa, como por ejemplo lo que es MSI. Pero por default el programa trae lo que sería Clock Test, saben, cosas sencillitas que bueno, sirven para algo, pero al final si tenemos una gráfica, si queremos obtener una mayor experiencia de usuario, te aconsejo que instale MSI, que es el más completo que vi en internet. Y antes de terminar este video, me gustaría saber en la parte de los comentarios qué te ha parecido este truco que te he enseñado hoy. Aparte de eso, me gustaría también, si puede ser, que te suscribas a este canal porque es totalmente gratis. Que compartas este video para que más personas puedan verlo y también que me regales un like si este tipo de videos lo quieres ver más seguido en el canal. También me gustaría que en Twitter me etiquetaras si ya has descubierto esto por este video o si ya lo hacías hace un tiempo, porque me gustaría saber de qué forma tienes personalizada tu pantalla del teléfono mostrando tus estadísticas de la computadora. Ya sabes que mi nombre es Julio Luzón y nosotros, familias, nos vemos en la próxima. Chao, chao.